Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Ya es tiempo de Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Tuve que dejar de mirar atrás, tuve que cambiar muchas veces más. Futuro perfecto. Una propuesta para conjugarlo juntos y de manera positiva. Futuro Perfecto con Silvia Fernández Barrio. Acepto el destino y será lo que tenga que ser. Acepto el destino y vendrá en un rayo de luz de tanta oscuridad. Bueno, ¿cómo les va? Imagino que estoy en el aire. Hola, bienvenidas Liliana Thierry y Edith. Hola, ¿cómo estás? Ahora les voy a saludar un poquito a la gente y ya las presento. La verdad que tienen unos titulazos las dos, que Dios me libre. Estaba mirando los currículums. Me viene muy bien siempre Conexión Abierta para conocer un poco más a la gente, más allá de lo que uno siempre sabe, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos los que están ahí del otro lado. Sabemos que estamos en los Facebook de unas cuantas redes. ¿Pusieron su Facebook, chicas? ¿Conectaron su Facebook o no? ¿Cómo vamos con esas clases? Mazo. Les voy a contar un poquito. Bueno, como les dije, tiene un montón de títulos, pero lo que yo creo es que son dos personas sumamente generosas, que un día, una para una razón y otra por otra, las dos tienen que ver con sus hijas, como muchos de nosotros hemos hecho. Yo no lo hice por mis hijas, lo hice por lo que me pasó a mí. Un día decidieron fundar la organización para niños con diabetes, que es Cuidar, y la otra la Fundación Natalie Flexer, que le quedó Natalie Flexer en realidad. Yo sé que es Natalie Daphne, pero en realidad le quedó Natalie Flexer. Ambas organizaciones nacieron del dolor, ¿no? Como casi siempre nacen las organizaciones como las que nosotros lideramos, así que tengo por ambas una gran admiración, y además un enorme respeto por el trabajo que han hecho y que hacen, ¿no? Y sé que el que van a hacer también. Así que, dicho esto, me voy a contarles un poquito. A ver, Edith, ¿qué quiere decir ser changemaker? Que eso fuiste en el 2018. Sí, bueno, Changemaker es parte de una acción de Ashoka. Yo soy fellow de Ashoka, que significa que soy como declarada emprendedora social por una organización mundial, y somos 3.200 en todo el mundo. Y entonces, no cualquiera es una Ashoka, ¿eh? Digamos que además hay que sostener un trabajo que haga sentido, que pertenezcas a esa organización mundial. Y Changemakers somos aquellos que pusimos en acción, o pudimos establecer una idea superadora de lo que veníamos haciendo y que tiene que ver con un cambio sistémico. Entonces, bueno, en ese sentido fui elegida entre, bueno, no sé, miles, éramos 11, y fui Changemaker del año pasado, con una idea de cambio sistémico que después, si quieren, ampliamos un poco relacionado con consecuencias, ¿no? Me suena la frase cambio sistémico. Bueno, Lili Thierry, vos armaste Cuidar, ¿cuánto hace? En el 2001, bueno, primero gracias Silvia por invitarme. En el 2001, pero en realidad, bueno, fue unos años antes que diagnosticaron a mi hija menor, Estefanía, y bueno, digamos que fue un golpe muy, muy fuerte en mi vida, y bueno, esta necesidad de poder conocer a otros papás y a otros niños que tuvieran la misma condición de mi hija, bueno, hizo que... Y además yo tenía el privilegio, sentía que, ¿sabes? Te voy a contar algo, yo ya medio me olvidé, pero yo conocí inglés, francés e italiano. Y mis padres
y mis padres siempre me decían, ¿por qué estudias idiomas y nunca los aplicás? Y cuando diagnosticaron a mi hija, en ese momento, bueno, acá va a salir toda mi edad y demás, Google estaba empezando recién. Y entonces no había mucha información sobre diabetes. Entonces me acuerdo que me hice traer libros en aquel momento en todos los idiomas, que siempre digo que creo que buscaba que en algún otro lugar, en otro idioma, dijera que la diabetes tenía cura. No lo encontré. Pero bueno, esto me hizo aprender mucho. Y cuando me encontraba en algún lugar con otros papás, podía ayudarlos. Yo tenía una información de privilegio que el resto no tenía. Y me daba cuenta que podía ayudarlos y cambiaba de una manera muy pequeña sus vidas. Entonces me dije, bueno, ¿por qué no poder cambiarle más vida a más gente? Y así un poco fue como surgió Cuidar. Qué lindo. Edith, ¿vos por qué decidiste a partir de tu dolor transformarlo en la fundación? Bueno, digamos que básicamente durante la enfermedad y la muerte de mi hija aprendí cosas que pensé que no podía dejar de hacer por el bien de los otros chicos que sufran de cáncer en la Argentina. Y otra cuestión fue que yo tenía las posibilidades económicas y socioculturales de poder darle lo mejor. Y la verdad es que en todo lo que pensaba siempre es cómo hace la gente que no cuenta con esas posibilidades, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ella falleció, empecé a recorrer hospitales públicos, ¿no? Y me encontré con madres y me sentaba a hablar con ellas y entendía lo que les pasaba y bueno, ahí pensé en nombre de Natalie porque ella quería ser famosa y bueno, en su nombre y en su memoria dije, bueno, voy a tratar de entender bien lo que pasa, ¿no? Lo que le pasa a la gente, más allá de mi propia experiencia, me tuve mucho tiempo de entender qué le pasa a todos y ahí, bueno, hicimos la fundación y los primeros pasos tenían que ver con dar información, igual que Liliana, en español, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue primero traducir, después hicimos nuestros propios libros y todavía hoy, 25 años después, somos bastante conocidos por la fundación que hace los libritos, ¿no? Claro. Pero son libros que abarcan obviamente distintos aspectos del cáncer infantil, digamos. El cáncer infantil tiene la particularidad de que se trata de chicos y además es súper complejo. Entonces, bueno, tenemos libros para apoyo emocional de los padres, de los hermanos, la familia extendida, los abuelos y también para el colegio. Y por otro lado, las cuestiones de cuidado que hacen que durante el tratamiento se eviten sufrimientos innecesarios. La parte clínica es evitar infecciones, evitar desnutrición, bueno, y todo aquello que haga que sufra lo menos posible, además del tratamiento y de la enfermedad, ¿no? Y bueno, y mucho soporte emocional, y bueno, hoy son 18 libros diferentes, que los distribuimos gratuitamente en todo el país y en muchos países de Latinoamérica. Yo ¿Ven? creo Porque algo, veo que son dos mujeres muy generosas. Yo creo algo importante, Silvia, para decir esto. A veces a mí me pasó que en el área de la diabetes, y me parece muy valioso poder decirlo aquí en tu espacio, en general si uno escucha a los medios, inclusive a los médicos, en el área diabetes, se habla de diabetes en general. Yo creo que hay que diferenciar mucho la diabetes tipo 1 en nuestro caso y diabetes tipo 2. Yo siempre el ejemplo que pongo es que en realidad son apellidos, son dos enfermedades totalmente diferentes. Es como que, nada, vos podés ser María Pérez y yo María García y tenemos el mismo nombre y somos tocallas, pero no tenemos nada que ver una con la otra. Esto es lo que a mí me pasó. Yo siempre cuento de que cuando diagnosticaron a mi hija yo tenía una idea de la diabetes que era una enfermedad de grandes, una enfermedad de una persona que no se había cuidado, que tomaba una pastilla y que con eso era suficiente. Por eso cuando el médico a los 2 años de vida de mi hija me dijo, vas a tener que inyectar la insulina, yo no entendía nada, no sabía de qué me estaba hablando, y recuerdo siempre que lo que le pregunté fue durante cuántos días, y que para mí ya días era una eternidad. La respuesta de él, nunca voy a sacarme de mi mente, fue toda la vida.
Esto fue un quiebre terrible para mí. Y ahí comprendí la enorme diferencia que hay entre estas dos condiciones de vida. Y me parece muy válido decir que estos niños que tienen diabetes tipo 1 reciben todos los días 6, 7, 8 inyecciones, control de glucemia para saber cuánto azúcar tiene en su sangre, y 4, 5, 6 aplicaciones de insulina. Un niño diagnosticado a los 4 años, cuando tenga 18 años, habrá recibido más de 30.000 inyecciones de insulina y más de 30.000 pinchazos para controlar su glucemia. Entonces es una enfermedad diametralmente opuesta a la diabetes del adulto. Entonces, qué bueno sería que a partir de ahora podamos diferenciar estos dos tipos de diabetes y poder acompañar a los niños, porque esa realidad cambia totalmente. Esto es lo mismo que decía Edith, nosotros intentamos acompañarlos en las escuelas, poder decirle a los docentes cómo tienen que cuidarlos, qué tratamiento necesitan. Ellos atraviesan situaciones de emergencia todos los días si tuvieran una hipoglucemia severa. Claro. Entonces, esta enorme diferencia que tiene que ver las enfermedades crónicas en los niños también. Vos sabés que me hiciste acordar, me llevaste literalmente a mi niñez cuando contaste esa anécdota, porque en cambio a mí si me decías diabetes, yo imaginaba una compañerita mía de colegio que iba a los cumpleaños y no podía comer nada, y que imagínate, tantos años atrás no era lo mismo ser diabético tipo 1 que hoy, ¿no? O sea, era mucho más peligroso. La vida realmente era muy complicada de esa chiquita, porque me acuerdo que su vida era completamente diferente a la de nosotros, completamente distinta. Bueno, ya habiendo hecho estas presentaciones de estas dos fenomenales mujeres, estaba viendo que vos estás en el Consejo, en el Ministerio de Salud, en el Consejo, la Comisión Asesora de Diabetes del Ministerio de Salud. Visto esto, que yo no sabía que estabas en esa comisión, me gustaría que me cuentes qué está pasando hoy en día en esto que nosotros decidimos llamarlo consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando con los chicos con diabetes? ¿Qué les está ocurriendo? A nivel en el día a día, bueno, tienen, digamos, faltan muchas cosas, pero principalmente hoy están transitando la falta de acceso. Si la insulina para una persona con diabetes significa la vida, mi hija, si pasaran días o semanas sin recibir insulina, moriría. Ella depende de la insulina tanto como del aire que respira. Si hoy hemos hecho un relevamiento a través de Cuidar, en donde a nuestra organización han llegado más del 30% de las personas no están recibiendo insulina, eso es un tema sumamente crítico. También hay muchos contrasentidos, ¿no? Por un lado también se le dice a la gente, bueno, no te acerques a los hospitales si no tenés, por ejemplo, necesidad de ir y demás. Por el otro lado, hoy las insulinas, se ha perdido la trazabilidad. Hoy no se entrega una caja de insulina, sino que se entregan lapiceras de insulina, y una lapicera de insulina a una persona puede durarle una semana, poquitos días. Entonces está obligada una vez por semana a tener que acercarse al hospital. Entonces esto es bastante dramático. La gente en este momento creo que vive mucho por la generosidad de otras personas que también tienen diabetes, que tienen insumos, y entonces se los intercambian insumos con alimentos. La verdad que es muy triste lo que pasa. La pandemia vino a poner todo esto, digamos, como una lupa encima de lo que sucede, pero esto es histórico, es un problema de larga data. Y si bien formo parte de esta Comisión Asesora de Diabetes, la verdad que hace mucho que no nos convocan y no nos reunimos. Es como decía Perón, ¿no? ¿Querés que algo no pase? Armar una comisión, entonces. Sí, y a veces uno está en la comisión y viste que a veces estando en una comisión nosotros, bueno, somos otras organizaciones, la sociedad científica y demás también, pero la realidad es que muchas veces en las comisiones uno da su opinión, pero luego cuando ve plasmada todas las opiniones, la opinión de uno quizás no está plasmada. Es como que a veces, yo por lo menos, es un tema personal, siento que muchas decisiones no sientan en una comisión, pero las decisiones ya están tomadas previamente. Bueno, eso creo que es lo mismo que sienten las personas que están en la Conetec, ¿no? En la agencia, lo que va a ser después la CNED, ¿no? Edith, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo de la misma manera que acaba de describirlo Liliana? ¿Qué está ocurriendo en tu área?
Bueno, Y quiero que la gente lo sí, tenga bien claro, que estamos hablando de chicos. En sí, ambos, en ambos casos estamos hablando de niños. sí. Tenemos dos tipos de problemas. Uno tiene que ver con, voy a ir al más suave si se quiere, Mm, y es que los chicos con cáncer, además de la medicación del tratamiento, necesitan una medicación de soporte. ¿Por qué? Por los efectos del tratamiento y de la enfermedad. Entonces, necesitan mucha medicación de soporte que habitualmente retiraban del hospital, aunque siempre faltaba algo y la fundación se los compra, ¿no? ujú, Pero este último tiempo, debido a la pandemia, los chicos que no están en tratamiento activo no van al hospital. sí, Entonces, bueno, nuestra fundación está comprándole la medicación que necesita para seguir estando bien y no tener todos esos contratiempos. Los chicos pierden muchos minerales debido ujú. a, A las quimios. al tratamiento y claro, quizás no son súper costosos esas medicaciones, pero la tienen que tomar todos los días. Ujú, Entonces claro, nosotros lo que hacemos es comprárselo en una farmacia cerca de la casa. ok. Esto no es sino con un gran costo, digamos, de recurso humano y de dinero de la fundación. Pero lo estamos Mm, haciendo. Uno diría, bueno, ¿quién es el responsable en este caso? Deberían ser los municipios, ¿sí? Por eso a claro. mí me gusta también hablar de consecuencias y a veces yo digo las no consecuencias, ¿qué quiere decir? Que nadie paga y nadie es responsable de esto. O sea, si los chicos no pueden ir al hospital a retirar su medicación de soporte, debería ser el municipio. Y por otro lado, tenemos la medicación del tratamiento mismo y del mantenimiento en el caso de las leucemias. ¿Sí? Ujú, claro. Yo todo esto que estoy diciendo se está soportado por una investigación que estamos finalizando en la cual comparamos los mismos meses del 2019 y los mismos meses del 2020 y Ujú. viendo qué tipo de medicación y quién era responsable en esos meses de cada año. Ah, qué Y bueno. corroboramos cuestiones como que la medicación de mantenimiento de la leucemia y por otro lado hay una investigación internacional que nos dice que si se pierden, no sé, 5% de las dosis de mantenimiento, ya las posibilidades de recaída se incrementan muchísimo. Para que entiendan la importancia que tiene esto, ¿no? Pero además están faltando muchísimas drogas y no solo las más caras, ¿no? Los biológicos, las más conocidas. Las drogas que están en el listado de medicinas esenciales, o sea que el país lo tiene que proveer digamos, tienen que estar disponibles y tienen que estar en un precio que la gente pueda afrontar. En el caso de quienes dependen de la salud pública, ¿sí? Ujú. El problema mayor Que lo hoy por estamos hoy es encontrando un en el tercio. Banco Provincial de Drogas, ¿sí? Y estos problemas, te diría que todos los días tenemos una o dos familias con este problema. Estamos en comunicación con la directora, ¿sí? Ujú. Pero a nosotros no nos parece que haya que solucionar caso por caso. Tenemos que buscar las causas, las íntimas causas de esta falta de medicación, ¿sí? Entender el procedimiento y hacer propuestas. En esto es donde desde consecuencias podemos hacer mucho. Bueno, vamos a explicarle a la gente qué es consecuencias, porque estoy segura que hay Sí, muchos que están del otro cada uno lado. lo puede poner con sus palabras, ¿no? Mm, Pero, digamos, yo creo que consecuencias es más que todo por lo que venimos hablando desde hace un tiempo, es un movimiento, ¿sí? Donde estamos creando un espacio, creo que ustedes van a estar de acuerdo, ¿no? Creando un dale, dale, espacio dale, que te en dejamos. el que no está hecho el espacio, lo estamos creando y esperamos unir gente que piense igual, que crea en este movimiento de consecuencias, incluso gente internacionalmente estamos yendo a buscar opiniones y procedimientos y nuevas miradas. Ahora, la idea de consecuencias no es mostrar lo que está mal,
solamente, lo vamos a No, tal mostrar. cual. Lo que queremos es analizar qué fuerzas hacen que eso se sostenga tan mal como está. En Entonces, esto, sí, escucho. en este entender por qué los precios, por qué falta esto, queremos hacer propuestas. Y en esto estamos trabajando, ¿no, Lili? Exacto. No, a mí me gustaría que usted, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero cuando uno está de este lado y las escucha, me imagino que probablemente pase lo mismo cuando yo cuento lo que pasa dentro de nuestra enfermedad. Y lo sentí el otro día también cuando estaba haciendo Soriática y recorrimos el país y escuché a los referentes de cada una de las provincias, un dermatólogo y un reumatólogo, donde hablaban y de verdad me quedé helada porque dije, la frase era esta: sí, las medicaciones están todas, pero la gente no accede. No puede ocurrir. No sé si se dan cuenta que no puede ocurrir bajo ningún punto de vista, pero nosotras nos damos cuenta. Me horroriza que no se dé cuenta el funcionario de turno, el que tiene el deber de cumplir con su trabajo. Para ustedes, ¿dónde creen que pueden estar esto que decía Edith, estas causas, estas raíces de esto que está mal? Yo siento que aquellos que tienen el poder de decisión y el poder sobre la vida de las personas están muy alejados de esas realidades, no tienen una palabra que utilizamos todos, no tienen empatía, no tienen información. Yo creo que un político tiene la posibilidad histórica de ocupar un espacio que puede venir a cambiar la vida de las personas. Entonces me parece que lo primero que tiene que hacer es comprender los problemas. Y un político no tiene que conocer todos los problemas. Yo puedo tener un ingeniero hidráulico y un ingeniero mecánico, son ingenieros ambos, pero uno entiende de aguas y el otro de mecánica y electricidad. Bueno, es lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ese político? Evidentemente tiene que primero entender la realidad, comprenderla, acercarse a esa realidad, convocar a los que más saben, a los que más pueden entender sobre esta realidad. Y acá es donde de vuelta aparecen consecuencias. Nosotros somos organizaciones que, yo el otro día no sé dónde lo dije, creo que sumamos más de 100 años de experiencia todas juntas, trabajando, estando cerca de la gente, y hoy lo que venimos a hacer es poner a disposición, poder colaborar cuando se toman decisiones en estas políticas que se tienen que tomar, toda nuestra expertise y nuestros conocimientos, ponerlos para trabajar colaborativamente. Y la verdad que estamos golpeando la puerta y esperemos que puedan abrirla porque es una mejora para todos. Creo que hay que armar buenos equipos y nada, nosotros tenemos la expertise, los conocimientos, la empatía de lo que está sucediendo. Y además, lamentablemente, hoy lo que vemos es que hay un sistema de salud muy, muy segmentado, pero está segmentado desde el lugar de la falta de quien tiene la responsabilidad de hacer cumplir cada cosa. Entonces, hoy una persona no solamente no tiene acceso, sino que no tiene esos organismos de regulación y control donde ir y decirle, hey, ojo, esto está, no tengo acceso, quiero reclamar. Ni siquiera esos organismos... Bueno, el organismo está. Los organismos claro, están. Existe, pero no cumple, está. Claro. Pero no cumple ninguna función. Esto es también terrible. Realmente no está funcionando, digamos, todo este engranaje, no está funcionando. Están rotos los eslabones. Edith. Sí, no, lo que quería contar respecto de lo que dice Lili de la experiencia es para que tengan idea, nosotros tenemos registro del camino de cada paciente en las dos grandes etapas que quisiera señalar. Una tiene que ver con los trámites y el acceso y la otra es con la disponibilidad de la medicación que se necesita. Y creo que en esto es donde Consecuencias puede ayudar por toda nuestra experiencia. El tema de acceso tiene que ver con los trámites. Si uno analiza el sentido de cada cosa que le piden a la familia, no lo encuentra, ¿sí? No tiene. Y sin estar adentro de del organismo, nosotros podemos dar idea de dónde hay que mejorar una pequeña cosa para mejorarle a miles. Y también entender un poco también en esta cuestión política
organizativa, gubernamental, del Estado, entender por qué esto no se hace así, ¿sí? Porque hay fuerzas internas Seguro. que impiden que se organicen mejor. Y yo creo que en pos de la salud de nuestros pacientes, esas fuerzas se tienen que diluir. Por eso, desde Consecuencias, vamos a hacer un llamado a todos para entender cómo se puede modificar lo que ya hace años, porque esto no pasa ahora. Se profundizó con la pandemia y voy a traer una palabra que ya la dije otras veces, y es la excusa perfecta para que nada funcione, ¿sí? Y el problema no es actual, pero con la pandemia cualquiera se agarra de la pandemia para no proveer o para entorpecer el acceso a la medicación. Pero creo que la propuesta importante es entender por qué las cosas están funcionando mal. Si no, no lo vamos a poder cambiar. Yo soy una convencida de que las cosas, cuando hay una decisión política para hacerlas, se hacen. Convencida, absolutamente. Me pregunto todos los días con quién hay que sentarse a hablar para que esto ocurra. ¿Es uno o son 100 o 200? Es decir, tenemos que sentarnos con quién es capaz de tomar esta llama como si fuera las Olimpiadas y decir, vamos por eso, vamos porque esto se solucione, para que esto tenga realmente una respuesta. Porque de verdad, y creo que esto lo vemos cada vez que nos juntamos, es posible hacerlo, pero necesitamos saber quién tiene estas ganas de cambiarlo, porque nos estamos ofreciendo ayudar. Sí, vos sabés que hay una cuestión que siempre me llama la atención y es la baja incidencia en la intención de voto de la gente que tiene la salud. Sí. Y entonces mi esperanza es que con esta situación de pandemia, la salud en intención de votos suba lugares y es la esperanza que podemos tener de acá al futuro de nuestro país. Yo contaba, ayer contaba que me sorprendía, fíjate desde cuándo, desde los debates presidenciales. Veía que la salud y la educación eran lo último. Exacto. Lo último cuando yo no te quedaban más minutos, 3 segundos de salud, che, ¿qué vas a hacer? Tremendo, tremendo. Y además lo vemos todos los días. Lili, ¿vos creés como dice, cuánto tiene que ver la corrupción acá? Rubén Torres, ex superintendente y actual rector de iSalud, él dice que no pasa por ahí, por la corrupción, que es normalmente lo que uno pensaría, ¿no? ¿Qué pensás vos sobre ese tema? ¿O crees que es más ineficiencia? Creo que la corrupción creo que está instalada en todos los lugares, o sea que Sí. parte de eso debe ser, pero creo que también hay una falta de gestión, ineficacia, mala toma de decisiones. Nosotros hemos visto, imagino que el resto de organizaciones también, a nosotros nos ha pasado de personas que no tienen determinada medicación y por el otro lado personas que dependen, digamos, del mismo sistema de salud, que vienen y nos dicen nos sobra medicación. Entonces, acá evidentemente, o medicaciones que de golpe estamos pidiendo por esto y nos dicen se nos han vencido, porque la persona que lo recibió, en lugar de ponerlo, lo voy a decir con mis palabras, detrás y entregar primero lo que primero vencía, entonces hay una enorme ineficacia, pero tampoco está, digamos, no sé, la generosidad de decir yo no sé. O sea, todos, cada vez que nosotros nos sentamos, pareciera que todos saben todo, pero la realidad es que no es así. Entonces se toman pésimas decisiones. Y en cuanto a quiénes deberían tomar o con quiénes nos deberíamos sentar, y la verdad es que con muchas personas, porque acá no es solamente un tema de sistema público, también las obras sociales, también el sistema privado tiene los mismos problemas. Entonces creo que debiéramos sentarnos todos en una mesa, realmente formar un gran equipo y poder tener realmente ganas de poder cambiar toda esta situación. Siento que es un tema complejo, pero hay que hacerlo. Edith, vos hablaste del Banco Provincial de Drogas, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué pasa? Es decir, el Banco Provincial de Drogas, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahí? El tema con el Banco Provincial, primero es que los trámites se están haciendo muy engorrosos,
Ujú. ¿sí? Porque, bueno, hay todo un procedimiento que hay que revisar y que tienen que ir a la región sanitaria, bueno, a ustedes también les debe pasar, Bien, tremendo. y el ayornarse a la pandemia está costando, y por otro lado, eh, aduciendo administraciones anteriores, Es lo más fácil. faltan, faltan muchas drogas, no hay manera de verlo eso, y uno debería poder saber qué drogas estás comprando, cuántas y en qué posología. O sea, no es lo mismo Claro, que compres comprimidos a que compres inyectables, ¿sí? Todo eso es un desconocimiento, creo que ni el mismo Banco Provincial de Drogas sabe qué drogas están en falta, ni hay compras programadas que vayan a solucionar este problema ahora. Yo estoy hablando del presente porque me preocupa mucho este presente, donde ya hablamos de, qué sé yo, de que apostamos a la vida durante la pandemia, pero no estamos apostando a la vida si el paciente que hoy tiene que cumplir su tratamiento de cáncer no recibe la medicación a tiempo. O sea, exacto. y lo peor es que cuando queremos ayudar nos dicen, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No, no sabés. O sea, yo tengo 2000 pacientes por año que acompaño en cada trámite. ¿Por qué no me escuchás? Claro, la verdad que es 2 más 2 es 4. Lo que estamos hablando es 2 más 2 es 4. A lo mejor este programa no sirve, se lo mandamos después acá al legislador, a todos los ministros. ¿Qué pasa con el resto del país? Vos hablaste del Banco Provincial de Drogas. ¿Qué pasa en el Sí. resto del país con las Bueno, medicaciones? nosotros tenemos una red de fundaciones de cáncer Sí, infantil en todo el país, ¿no? Y tienen diferentes dificultades, muchas tienen que ver con las drogas, sobre todo algunas provincias te están teniendo, no quiero nombrarlas, pero ok, algunas provincias están teniendo mucha dificultad con la provisión de drogas porque no pagan lo que ya debían. O sea, nosotros hacemos la intermediación entre el gobierno provincial y la droguería que antes claro. le compraba, y sabemos por la droguería que nunca le pagaron y por eso no le dan más. A eso, Eso y es un también clásico. hay dificultades con la movilidad de los pacientes, y sabes que no tanto hacia Buenos Aires, sino dentro de determinadas provincias donde se les dificulta pasar de localidad para llegar al hospital de Claro, tratamiento. claro. Y esto está siendo una dificultad donde no hay alguien que te escuche para esas excepciones. No está previsto que alguien escuche las excepciones. Claro, claro. Es, Y, Bueno, y después, nosotros bueno, la medicación de soporte está siendo un problema para todas las familias, sobre todo en el interior del país, y familias con dificultades, ya dificultades económicas, donde ir a comprar un magnesio que sale 2000 pesos cada 15 días, no lo pueden hacer. no, más bien, más bien. Entonces, yo hablo desde la perspectiva de quienes hoy están ahora, pero también puedo hablar y pensar qué hay que hacer para que en el futuro no volvamos a tener este mismo tipo de problemas. Lili, ¿qué ibas a decir? no, cuando vos hablaste del resto del país, bueno, nosotros en diabetes también tenemos una ley nacional, la Ujú, 26914, y esta ley adhirieron absolutamente todas las provincias. Sin embargo, esta ley no se cumple, la ley es muy clara, muy concreta. Un artículo básicamente dice 100% se debe cubrir de medicamentos y de reactivos de control. Esto es muy claro, muy simple. Tal como también decía Edith, es verdad, la insulina tiene un costo importante, pero hay otros medicamentos para personas con diabetes tipo 2, metformina, que es un medicamento sí, básico de un costo muy bajo, y también está faltando. Bueno, en las provincias pasa lo mismo, en muchas provincias, también no tiene sentido nombrar y demás, pero hay algunas provincias específicamente que en realidad, a pesar de tener una ley y demás, no están cumpliendo con la provisión de estos medicamentos. En el caso de diabetes se agrava porque muchas veces lo que tienen creen o suponen que, bueno, lo único importante es si yo le estoy dando un tratamiento oral
digamos, metformina o el medicamento que sea, e insulina, y por ejemplo no les entregan tiras reactivas. En diabetes, yo no puedo tomar la decisión de qué dosis de insulina aplicar si yo no controlo previamente la glucemia. Entonces esa tira reactiva es tan importante, van de la mano. Entonces a veces, lo que hoy pasa, que es muy grave, es que necesitan las dos cosas, pero como la insulina es tan necesaria, es tan vital, muchas personas te dicen, bueno, me están dando insulina, pero no tienen las tiras. Entonces se aplican insulina, muchas veces tienen que entrar a servicios de urgencia porque no tienen tiras para controlarse y saber qué valor tenía. Entonces esto es sumamente dramático. La verdad que el derrotero que atraviesan las personas que viven con enfermedades crónicas, más allá de la enfermedad en sí misma, esto de hoy no poder transitar o de no tener los médicos especialistas en nuestro caso en diabetes infantil, la verdad que es dramático. Por eso yo, apelo a la empatía, a que puedan entender. Yo puedo entender que hay gente que no atraviesa quizás estas situaciones, pero creo que tiene que tener puesta la mirada en aquellos, en los más vulnerables, que tienen enfermedades, en los niños, para no dejarlos atrás. ¿Cuál es la...? Ya te escucho y me encanta porque nunca salgo de mi asombro. Con todos los años que tengo de periodista, nunca salgo de mi asombro y me sigo sorprendiendo de las cosas que vemos diariamente, evitables, absolutamente evitables. Y eso es lo peor de todo. Y lo que me sigue sorprendiendo malamente es la falta de compromiso de un montón de personas que están en determinados lugares, cuyo único pensamiento debiera ser la salud de la sociedad en la que dirigen. Porque para eso están. O sea, un ministro de salud está para eso, no está para poner un tuit como leí el otro día, que me dio tanta vergüenza, porque hace un año este ministerio era secretaría. ¿Estamos en un momento para decir algo así? ¿Estamos en una situación para poner ese tipo de cosas, de decir, no están a la altura de las circunstancias de lo que está ocurriendo en nuestro país? Siguen en el chiquitaje político y no se dan cuenta de que estamos hablando de toda una Argentina, de todo un pueblo que está enfrentando unos problemas tremendos, ¿no? Pero tremendos. Hablando de esto, ¿cómo imaginan, porque yo soy una convencida de que para atrás no podemos volver, cómo va a ser el futuro de nuestra salud, dado la situación que estamos teniendo y el dinero que no vamos a tener? Mucho más complicado. Dale, Ditzi. No, que no me imagino un buen futuro si no se solucionan problemas de fondo como el financiamiento de las coberturas, digamos, mejorar todos los procedimientos de la salud pública para ahorrar dinero. Claro. Porque, digamos, esto de poner más impuestos porque así vamos a tener una mejor salud, no me parece cierto, no me parece el camino, no me parece el camino. No creo que en nuestro país el dinero destinado a salud sea poco. El tema es empezar a revisar dónde estamos gastando de más. Lo mismo que hacemos en nuestras casas. ¿Cuál? Exacto. O sea, cuando me convocan y me dicen, porque quiero tu opinión para financiar esto, pero déjame ver en qué estás gastando y después te digo, te ayudo a financiar lo que haya que financiar. Acá el problema es que estamos financiando con impuestos cosas que no se están viendo si es el mejor dinero gastado, ¿no? Y es apolítico mi totalmente. digamos, porque no es de ahora, o sea. Lo que estás diciendo. Sí. Yo creo que muchas veces hacen compras. Nosotros hemos trabajado en un proyecto de ley también, esto para tener registros, qué cantidad de personas hay, ¿no? Nosotros habíamos trabajado bastante con la provincia de Buenos Aires en este sentido, obviamente no lo logramos. Igual que nosotros. Ok, bueno, coincidimos lamentablemente. Igualito. Entonces, a ver, por eso, esos son temas básicos, ¿no? Yo siempre, a mí me gusta bajar las cosas a la realidad. Es como si yo en una red social pondría, bueno, voy a hacer una fiesta, invito a todos.
Entonces agarro y digo, bueno, voy a comprar todo lo que necesito para esta fiesta, voy a comprar los alimentos, voy a comprar las bebidas y compro. Pero yo no sé cuántas personas van a venir a mi fiesta, entonces me van a pasar dos cosas lógicas, o me va a sobrar o me va a faltar. Tal cual. Entonces, no podemos no tener registro de qué tenemos que comprar, para quiénes tenemos que comprar. Algo que a nosotros nos pasó, que esto creo que fue lo único que tomaron, nos escucharon, gracias a Dios, es, vos sabés que en diabetes vos tenés insulina que está en una lapicera. Entonces, vos pensás a un niño que se tiene que aplicar delante de otro, inyectarse insulina, lo que significa. Entonces, una posibilidad es que tengas una lapicera y vos te inyectás la insulina. La otra posibilidad es que tengas un frasco y una jeringa. Bueno, lo que estaban haciendo en ese momento era, le estaban dando a los adultos las lapiceras y a los niños los frascos y jeringas. Entonces recuerdo que yo, o sea, fue algo que, bueno, obviamente era nada más lo que había que hacer, más allá de discutir si alcanzaba a sobrar, era hacer un intercambio. Y fue como un, no sé, como el descubrimiento, algo que nosotros y algo que es básico. Entonces, estas son las cosas que a mí me cuesta mucho entender, cosas básicas que sí se podrían hacer y no se están haciendo. Entonces, si no empezamos a que nos puedan poder escuchar aquellos, de verdad, nosotros queremos de vuelta, insisto, en colaborar, no nos queremos meter, es poder ayudar a que tomen las mejores decisiones posibles. A veces esas decisiones son muy simples, muy básicas, pero que le cambian la vida, como dijo antes Edith, a miles de personas. Sí, sí. Y en este orden de cosas, Silvia, si me permitís, hay que entender también que estamos en un mundo donde la farma es muy fuerte y está interconectada. Por ejemplo, Ahí va, ahí exactamente, ahí era mi próxima hubo una pregunta. situación en la cual, por ejemplo, el laboratorio que fabricaba una droga a 200 pesos, para poder vender otra droga de un laboratorio suizo, ¿sí?, le prohibía vender las de 200 pesos y sí le daba la de él que salía 1000. Pero yo descubrí que ese laboratorio lo estaba exportando a República Dominicana. O sea, fabricaba acá la de 200 y la vendía en República Dominicana, y no me acuerdo si era Panamá también, ¿sí? Y la estaba exportando, o sea que no era que no había. Claro. Y entonces, justo yo iba a hablar en un simposio internacional de medicación, ¿no? Yo creé el Grupo Internacional Sí, de Acceso a la Medicación para Chicos con Cáncer en Países en Desarrollo. Y entonces, del laboratorio tuvo que escribirle al laboratorio mundial y explicarle que iba a haber una denuncia mundial, internacional. Esto se llama manejo de los laboratorios, ¿no? sí, sí, Pero, digo, tenemos que estar en todas para todas. poder Bueno, ir yo haciendo cambios. yo ahora tengo que decir, no tocamos una pata de la mesa que tiene que ver con la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, ¿cómo entienden ustedes que se comporta? ¿Entiende, no entiende? ¿Es parte del problema? Las medicaciones son carísimas y no debieran ser tan caras. Es decir, yo creo que la misma información que estamos pidiendo, la información pública, cómo están contando, qué están comprando, Sí. nos interesa saber cómo está compuesto el precio de un medicamento, de cada una Sí. de las drogas que pagamos, porque hoy estamos viendo drogas de $500.000 al año. Sí. Este, Sí, hay algunos estudios internacionales, nosotras deberíamos hacer el nuestro propio para determinadas drogas, pero los intermediarios son los que internacionalmente encarecen el precio. claro. Otra perspectiva es la industria nacional, ¿no? Uno debería poder hacer el seguimiento de del precio, ¿sí?, hasta que llega, por ejemplo, a qué precio lo compra el Banco Nacional de Drogas. Es un Claro, tema, es un claro. tema. Digamos, en 25 años he tenido alguna experiencia de decir, en el Banco Nacional de Drogas se compra a un precio más caro que el que yo la puedo comprar en una droguería, ¿sí? Y el Banco Nacional de Drogas lo estaba comprando a ese precio. Sea porque no discute el precio, ¿sí? Vamos O a ser sea, piadosas. sí,
O sea, porque como te lo voy a pagar dentro de 2 años, pon el También, precio que quieras, igual no te lo voy a pagar ahora. ¿Sí? Que es lo que te pasaría con un proveedor así. Y bueno, en ese sentido es que tenemos que hacer el recorrido de la medicación y entender dónde se está encareciendo. Porque, una vez más, cada 100 pesos que le bajemos a una droga significa cientos de pacientes más que la van a recibir instantáneamente. ¿Sí? totalmente. Lili, Sí, totalmente. O sea, el acceso, yo imagino que, o sea, la industria farmacéutica es un actor más que tiene que formar parte. Entiendo que si se logra bajar el precio o ver o analizar más que nada el precio de analizar, ¿sí? medicamentos, Ver. analizar el precio de medicamentos, yo creo que va a ser más fácil que más personas accedan a tener los medicamentos. Creo que este también es un tema pendiente. Veo, chicas, que tenemos un montón de trabajo para hacer por delante. Sí, esto también tiene mucho que ver. Si somos un montón de actores que estamos en un escenario en donde, bueno, siempre se dice que este paciente está sentado en el centro de la escena, yo creo que no, que este, está caído, está en un costado, y me parece que las organizaciones de la sociedad civil debemos estar sentados y entre todos discutir los temas y para llevar mejoras. En la experiencia de ustedes, porque creo que a las dos les cabe, ¿empezarían a trabajar desde lo pequeño, desde los municipios? ¿Cómo es el trabajo desde los municipios para pasar a lo provincial, para pasar a lo nacional? Yo aprendí un camino, no voy a decir cómo fue el mío, pero porque quiero saber el de ustedes, después cuento el mío, ¿no? Pero, ¿cómo fue ese camino? ¿Vas de lo chiquito a lo más grande? ¿Se necesitan los tres? ¿Cómo se hace? Creo que utilizás todas las estrategias, todas, porque a veces te funcionan y otras veces no. Lo que nosotros sentimos siempre es que son compartimentos estancos, Claro. o sea, islas que no se relacionan entre sí. Siempre nos ha pasado, y lo entendemos en parte con el Ministerio de Salud de la Nación, en donde obviamente es el organismo rector, pero cuando uno va y presenta determinadas situaciones es, no, pero somos un país federal y nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, a veces nos ha pasado bueno, este tema nos pasó con el tema de registro, o sea, nosotros lo hablamos en el Ministerio de Salud de la Nación y bueno, la respuesta en aquel momento fue, pero ¿para qué queremos un registro y demás? Entonces lo que hicimos, nos fuimos a provincia, bueno. Oh, hiciste lo mismo que hice yo, Lili. Entonces nos fuimos, viste, y no sabía, o sea, y nos fuimos a la provincia de Buenos Aires, más o menos nos dijeron lo mismo, y entonces ahí, bueno, pudimos convencer, nos sentamos en la legislatura y entonces impulsamos un proyecto de ley. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? También vuelve otro tema que se va agregando, ¿no? Esto se abre por un montón de caminos. Otra cosa que nosotros notamos, y no sé si les ha pasado a ustedes, es que muchas veces se lográs sentar, hablás, empezás a armar, digamos, equipos de trabajo en un tema, o empezás o trabajás en impulsar un proyecto de ley y demás. Hay un cambio de gobierno y automáticamente es como que se pasa, claro, el brazo sobre la mesa, se tira todo, no se mira qué cosa podía ser o no importante y se empieza todo de nuevo. Entonces, a veces cuesta mucho construir relaciones, construir equipos de trabajo, y cuando los lográs construir hay un cambio de gestión y automáticamente hay que empezar Totalmente. de vuelta. Totalmente. Edith, Sí, creo que me estaba acordando cuando hablabas vos, Liliana, de un paciente que una vez en esto de un cambio de gestión me dijo, antes era difícil el trámite, pero por lo menos sabíamos cómo era, porque después de cada gestión los pacientes sufren sí, este, cambio de reglas, un claro, clásico nuestro. el cambio de reglas, ¿no? Em, Nosotros, ¿qué nos parece? Que, por ejemplo, hay que revisar, insisto con esto, con que hay que revisar los procedimientos y la circulación del trámite, ¿sí? En esos términos. Totalmente. O sea, revisemos por qué me pedís que le lleve un papel, por ejemplo, que ahora la pandemia demostró
que ya no hace falta ni la Que no era receta. necesario. Sí. Exacto. Entonces, basados en los aprendizajes de la pandemia y de lo que antes no era posible y hoy es posible, sostengamos esto, sostengamos lo bueno, ¿sí? Y vayamos adaptando todo. Por ejemplo, te vas a encontrar con que la tecnología de la gente que trabaja en los ministerios y la que trabaja en la recepción de trámites, la tecnología no es ni siquiera equiparable quizás a la computadora que estamos usando nosotras ahora, ¿sí? Y les doy otro ejemplo para que entiendan un poco a los padres. En algunas provincias, de vuelta sin nombrar, le piden al paciente, para cubrírselo desde el gobierno provincial, las negativas de ANSES y todos los organismos que podrían estar cubriéndole. Y el padre tiene que ir a imprimir cada negativa y llevársela. Cuando me pasó, digamos, no puedo dar nombre, no me gusta, ¿no? Está bien, no estamos Me acá pasó de para... preguntar, ¿para qué pedís esto en un banco de drogas? Me dice, no, los padres igual saben que no lo necesitan. Le digo, no, vos acá lo estás pidiendo. En el sitio web dice que pedís esto. Los padres saben que no lo necesitan. Y no es así. Les digo, yo creo que podemos hacer maravillas si empezamos a revisar las cosas cómo están y por qué están así. Estoy convencidísima de eso. A quien nos esté escuchando y a quien se lo vamos a mandar, sepan que nos estamos ofreciendo a dar una mano a ver cómo podemos ayudar, porque creo de verdad que el país entra, si no está ya, en un camino donde va a necesitar la cabeza de todos los que puedan dar una mano, porque esto va a ser, ya es difícil y va a ser mucho más difícil, y creo que hay que tener la humildad de saber que hay mucha gente que puede dar una mano y aceptar esa mano, es lo mejor que podría ocurrir, ¿no? Chicas, bueno, siendo las 11:51, ¿quieren dar un último mensaje? Ya nos estaríamos despidiendo. Yo, bueno, perdón, Lili, vos. No, vos dale, vos. No, yo quiero hacer como un llamamiento de consecuencias, ¿no? De que pueda acercarse sobre todo gente que tenga capacidad en analytics, ¿no? Que nos pueda ayudar a pensar cómo analizar lo que está pasando y por qué. Y también a la gente de otras patologías que puedan decirnos cómo ven esto que hablamos hoy, ¿no? Que se acerquen, que nos dejen mensaje o que nos llamen por teléfono, porque a muchas las conocemos. Y creo que somos capaces desde consecuencias de escuchar otras miradas, de poder ver a través de otros ojos. Entonces, bueno, ojalá este programa sirva para acercar a todo aquel que cree que puede ayudar en este proceso. Lili. Bueno, yo a lo que dice obviamente coincido totalmente con Edith, y yo, bueno, también un llamamiento a todos las personas que tienen la decisión o el poder de decisión, que nos puedan abrir las puertas, que tampoco se transforme en un derrotero no solo el acceso de los pacientes, sino que para nosotros sea un derrotero, digo, consecuencias y todas las organizaciones que se puedan sumar, esto de ver cuándo, cómo, dónde, si nos abren la puerta, si nos escuchan. Hemos presentado, creo que el 12 o 13 de agosto, una nota desde Consecuencias a Santiago Cafiero, y entonces la verdad que estaría muy bueno. Bueno, él se lo pasó al ministro, el Bueno, ministro todavía nos tiene que recibir. Por eso entonces que nos tendrían esto de que nos puedan recibir, o sea, que tampoco se transforme en un derrotero el hecho de que estamos ofreciendo colaboración para que se tomen las mejores decisiones posibles. Reitero, creo que tienen la posibilidad histórica, todas las personas que están sentadas en esos lugares, de poderla cambiar la vida de miles de personas, que no dejen pasar esta oportunidad. Sí, desde el grupo de cáncer también hemos enviado una nota y no recibimos ninguna respuesta formal del destinatario, que era el Banco Provincial de Drogas, pero no hay respuesta formal. Es verdad. Además fue un pedido de una legisladora, ¿no? ¿Como ustedes? No, todavía no. Ah, todavía no llegó. Ok, o sea que van a apretar por varios lugares. El derrotero. Bueno, Este acá era otro. estamos.
las mujeres de Consecuencias haciendo dos cosas, invitando a todas las demás organizaciones a sumarse a este movimiento que ya empezó siendo campaña, ahora lo queremos transformar en movimiento y lo que queremos es eso, transformar la salud, hacer que todos estén mucho mejor. Sabemos que esto puede ser mucho mejor y estamos ofreciendo nuestro know-how, como diríamos, ¿no? Yo digo que las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de pacientes serias, conocemos el barro, conocemos la trinchera como nadie, y creo que está bueno que escuchen qué es lo que vemos, ¿no? Porque muchas veces hay una imagen desde un sillón, de un escritorio, que es completamente diferente a la imagen que hay en la realidad, o lo que está pasando en la realidad. Así que Edith Greenspan-Chalk de Fundación Flexer y Lili Thierry de Cuidar, gracias compañeras. Ha sido un placer tenerlas en este Gracias programa. a vos. Gracias. Después lo tenemos que poner en las redes, ¿eh? Enseñame. Un abrazo para todos, para nuestra pequeña audiencia, que después se va aumentando. Y gracias, Julita Sánchez, a vos por tu trabajito. Gracias, Carlos Compaño, también. Un abrazo para todos. Nos vemos el miércoles que viene, aquí en Conexión Abierta, en Futuro Perfecto. Miren qué nombre le puse al programa. Chao. Chao. El próximo miércoles a las 11 horas estaremos otra vez en Conexión Abierta con Futuro Perfecto de Silvia Fernández Barrio.